presentación. Bueno, pues entonces voy a iniciar presentando a la doctora Gladys Denise Salgado Suárez. La doctora Gladys, pues, obtuvo el doctorado y la maestría en Ciencias Matemáticas y licenciatura en Matemáticas Aplicadas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es acreedora al premio Sofía Kovalevsky, otorgado por la Sociedad Mexicana, Matemática Mexicana, por la trayectoria académica y el trabajo de investigación. Candidata a investigadora por el Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación se centran en el control estocástico y la educación matemática. Actualmente es postdoctorante en el Departamento de Matemáticas del CIMESTAB, del IPN, y docente en el Bachillerato Internacional 5 de Mayo de la UAP. Asimismo, ha sido docente en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP, la Facultad de Actuaría, Física y Matemáticas de la Universidad de las Américas, Puebla, y la Escuela de Actuaría de la Universidad Anáhuac. Bueno, pues bienvenida Gladys. Ella nos va a hablar de procesos de decisión de Markov y su aplicación en la optimización de portafolios de inversión con índices de referencia. Adelante, Gladys. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la doctora Adi y a los organizadores por la invitación, que en estos tiempos ya pudimos dejar esta parte de la tecnología que nos permite estar también a distancia. Tal vez presenciales en esta ocasión hubiera sido complicado y sin embargo, pues esto nos ayuda. Bueno, el día de hoy, como mencionó la doctora, voy a hablarles de los procesos de decisión de Markov y particularmente cómo hemos estado aplicando estas herramientas en los portafolios de inversión. Y bueno, o como me gusta llamarlo, cómo invertir mi dinero, ¿no? Pensé esta plática para mostrarles las herramientas esenciales, pero principalmente para darles un panorama de qué se puede hacer con ellas. No, probabilidad es muy rico y principalmente los procesos de decisión de Markov en las aplicaciones que ello conlleva. Entonces, quizá no verán gran sofisticación matemática, pero quisiera mostrarles todo lo que se puede hacer con ello. Entonces, para empezar, les voy a dar un poco de qué son los procesos de decisión de Markov para que estemos todos en sintonía de lo que se habla, que provienen de un control óptimo, de dónde surgió, para llegar al ejemplo de cómo se verían los portafolios de inversión y qué tiene que ver con los índices financieros o índices de referencia. Entonces, para comenzar, quisiera empezar con un ejemplo. Imaginemos que estamos aquí en una rejilla y estamos en una posición y queremos llegar a la meta. Entonces, hay varios caminos, ¿no? Por ejemplo, este o este. Y quisiéramos saber cuál es el mejor, dependiendo de qué signifique mejor para nosotros, ¿no? Entonces, en cada paso o momento en el tiempo, digamos aquí T, observamos en qué posición estamos. Podría ser ahí o podría ser otra, ¿no? Y a partir de ahí tomar una decisión sobre hacia dónde ir. Podría ser todas estas direcciones, ¿no? Sin embargo, tomar la decisión conlleva cierta aleatoriedad, porque podríamos decir, bueno, vete hacia arriba, pero arriba hay tres casillas. Entonces, podríamos pensar que cada casilla tiene cierta probabilidad de ocurrir cuando decimos hacia arriba. Bueno, una vez que decidimos hacia dónde ir, como consecuencia ocurren dos cosas. La primera es que se genera un costo, ¿no? Puede ser un costo por penalización, gastos de viaje, distancias, etcétera. Y la segunda es que pasamos a una nueva posición dependiendo de la acción que tomamos y de la probabilidad para pasar al siguiente estado, ¿no? Entonces, una vez que estamos en esa posición, la dinámica se repite. Una dinámica de este tipo, en general, se le llama un proceso de decisión de Markov, que es un modelo observado en el tiempo
en el que el tiempo actual vemos en qué estado estamos. A partir de ahí tomamos una decisión, el agente toma una decisión y ocurren como consecuencias dos cosas, ¿no? Se genera un costo y se pasa a un nuevo estado con cierta ley de probabilidad. A partir del estado T+1 ya conocemos, a partir del tiempo T+1 conocemos el estado en el que estamos y entonces la dinámica se repite. A todas estas acciones les llamamos reglas de decisión, que son las que van a determinar qué hacer. Y al conjunto de reglas de decisión les llamamos políticas o estrategias. Nosotros quisiéramos saber cuál es la mejor política o estrategia dependiendo de cierto objetivo, ¿no? Este objetivo nos va a decir o medir la calidad de nuestra política y se llamará función objetivo o criterio de rendimiento. Entonces aquí nuestro modelo de control va a estar compuesto por estos 5 elementos. El primero, el espacio de estados, todo donde podamos estar. El conjunto A, que será el conjunto de las acciones o controles. El siguiente, que indicará el conjunto de los controles admisibles en cada estado. Puede ser que no sea completo, que no esté todo en cada estado que tomemos. Necesitamos a Q, que es una ley de transición, que nos va a decir, dependiendo de la acción y del estado en el que estemos, cuál es la probabilidad de pasar a otro estado. Y finalmente, una función de costo de un paso, ¿no? Que nos va a decir cuánto nos va a costar tomar esa decisión y pasar a ese nuevo estado. Entonces, cuando tenemos estos modelos, necesitamos tener en cuenta, conocer lo que es una historia. Una historia es todo lo que ha pasado hasta el momento en el que estamos. Por ejemplo, si estamos en el momento T, ya debimos haber tomado AT-1 acciones y debimos haber estado en XT-1 posiciones, ¿no? Entonces, todas estas todo este proceso, que es desde donde empecé, la acción que tomé, después la posición en la que estuve, con la siguiente acción, etcétera, hasta el tiempo T, será la historia hasta este momento, ¿no? Que le llamamos T-historia. Bueno, por supuesto, al principio, pues solo conoceremos el estado actual, entonces la historia solo será eso, ¿no? Solo el estado actual. Una vez que conocemos estas historias, queremos saber cómo deben de ser estas políticas o estrategias. Y las políticas, como había mencionado, son una sucesión que incluso puede tener aunados aleatoriedad. Entonces, es una sucesión de probabilidades de transición, que son las reglas de decisión. Estas van a seleccionar una acción por cada estado en el que estemos. Y se definen sobre todo el conjunto de acciones que podamos tener dependiendo de la historia del proceso. Bueno, además, deben de satisfacer esto, que significa que solo las acciones admisibles se permiten en esta política, ¿no? Bueno, esto nos da en qué tipo de políticas o estrategias podemos tener. Entonces, las más comunes, pues pueden haber otras, pero las que más se trabajan en procesos de decisión de Markov se clasifican dependiendo del tiempo y de la historia. Por ejemplo, si tenemos una markoviana aleatorizada, bueno, será una política en el que no dependa de toda la historia, sino solamente del estado actual, ¿no? O la markoviana aleatorizada estacionaria, que además de depender solo del estado actual, es la misma para todo el tiempo. La determinista, en la que nos da, ya se pierde la aleatoriedad y nos queda una función que depende del tiempo y dependerá del estado actual, de la historia en la que estemos. O la determinista markoviana, que sigue siendo una función, pero solo dependerá del estado actual. Y las más sencillas y las que esperaríamos encontrar como una solución, también por su facilidad de aplicación, serían las deterministas markovianas estacionarias, que nos da una función que va a ser la misma en todo momento del tiempo y que va a depender del estado actual. Entonces,
sería pues fácil utilizarla porque no importa en el momento en el que estemos, solo observamos en qué posición estamos, por ejemplo, en la rejilla, y a partir de eso aplicarle esta función F y saber qué acción tomar, ¿no? Entonces, esperaríamos encontrar estas funciones, estas estrategias. ¿Cómo lo hacemos? Si conocemos un estado inicial y una de estas políticas, podemos construir un espacio de probabilidad de esta manera, ¿no? Con todas las historias, con la sigma álgebra producto, y se puede construir una única medida de probabilidad que cumpla la propiedad de Markov. Entonces, que no dependa de todos los estados pasados, simplemente del último. Y entonces a este le llamamos el proceso estocástico. Este proceso estocástico que le llamamos proceso de decisión de Markov, ¿no? Y viene de Markov por la propiedad de Markov que cumple esta probabilidad. Así, con este espacio de probabilidad y todas las trayectorias, estaremos en un proceso de decisión de Markov. A este proceso de decisión, pues necesitamos saber cuál es la mejor política, y para ello le juntamos un criterio de rendimiento. Los que más podemos ver es el costo total esperado, es decir, vamos a juntar todos los costos a lo largo del tiempo. Sin embargo, estas acciones y estos estados pues son variables aleatorias porque pues dependen de cierta ley de transición. Entonces vamos a tener el costo total esperado, ¿no? Esto es lo que nos va a medir qué tan buena va a ser nuestra política. Usualmente se usa también en los costos promedios, que bueno, es en promedio cuánto nos está costando, o un costo total descontado. Este es usual en finanzas porque utiliza este factor de descuento. Matemáticamente nos ayuda para que si tenemos un horizonte infinito, es decir, que no observamos sobre un determinado tiempo, o sea, 12 meses o algo así, sino que lo dejamos a largo plazo, considerando infinito, este factor de descuento nos ayuda a la convergencia de esta función. En términos financieros, este factor de descuento nos traería a valor presente el dinero, ¿no? Es como una tasa de interés que nos va a representar actualmente cuánto dinero hay. Bueno, el objetivo sería entonces, si estamos trabajando con costos, minimizar estas funciones, ¿no? Este costo. Y así si tenemos nuestro proceso de decisión de Markov junto con pues esta función objetivo, entonces le llamaremos un problema de decisión de Markov. Por supuesto, puede haber otros objetivos, ¿no? En este caso, pues vimos era minimizar costos, pero podríamos verlo como maximizar recompensas o obtener rutas más cortas o rutas más baratas, ¿no? Si se puede ver así. Bueno, a ese valor que encontremos, el menor valor posible, se le llama valor óptimo. Y esa política que logre el costo más pequeño será la política que estamos buscando y se le llamará la política óptima. Así, bueno, ¿de dónde surge esto, no? ¿Cómo llegó hasta aquí? Resumidamente, esto empezó como a trabajarse desde los años como 50 con los problemas de tecnología espacial. Les interesaba ver el control de los aterrizajes en la Luna, bueno, que llegó el hombre a la Luna después, pero desde antes de forma teórica, bueno, tenían que hacerlo, estudiar la forma en que se minimizara la cantidad de combustible, ¿no? Para que lograran regresar de la Luna, ¿no? Me imagino. Entonces, desde ese momento, pues vieron la importancia de este tipo de problemas y empezaron a estudiarlos ahí. Ahora, de manera paralela, en el ámbito financiero, se empezaron a reformular los problemas de la teoría de capital, aplicándole más matemática y llevándolo al cálculo variacional. Esta transición de pues, las finanzas hacia las matemáticas
dio origen a la teoría del crecimiento económico, que es donde empezaron, bueno, este también es pues el cálculo de calcular máximos y mínimos de funciones, ¿no? Y ya que estaban los problemas puestos, pues habría ahora que llegar hacia cómo se resuelven. Y empezaron a surgir también algunas ideas. Algunas de estas soluciones de control óptimo se dieron con el método del principio del máximo o mínimo, también llamado principio de Pontiagui, por este señor pues que propuso el método en 1956 más o menos, que junto con sus colegas empezaron a dar las primeras, pues las primeras condiciones de optimalidad para que hubiera una solución. Y bueno, ya que estaban estas soluciones propuestas, en la práctica, aunque había condiciones que decían que sí había una solución, encontrar esas soluciones explícitamente pues no era tan evidente, ¿no? Era como de, sí existe, pero no sé cuál sean. Entonces, se originaron nuevos métodos que ya se habían utilizado en el pasado para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la programación matemática, ¿no? En el que buscaban poner el problema como un problema convexo o un problema de programación lineal infinita en el que se pudiera resolver pues utilizando programación matemática. Pero el boom del momento fue la utilización de programación dinámica. Este método ya existía desde antes, fue desarrollado por Mellman desde 1951 y se trajo para ser utilizado en estos nuevos problemas de control. Entonces, bueno, ¿cómo funciona la programación dinámica? A lo mejor ya lo han visto anteriormente, pero pues si no se acuerdan, pues podemos verlo tantito, ¿no? Recordemos de nuevo el ejemplo en el que empezamos en una posición y queremos llegar a la meta donde hay diferentes caminos. Imaginemos, estamos aquí en un inicio, queremos llegar a la meta y al pasar en diferentes momentos hay varias opciones, ¿no? Por ejemplo, en la primera estación hay 3, en la segunda hay otras 3 y en la tercera hay 2. Entonces, todos estos caminos los suponemos que están conectados y cada camino tiene un costo, ¿no? Puede ser que sea la distancia o que haya casetas o algún tipo de costo. Entonces, hay muchos caminos posibles, ¿no? Por ejemplo, este o este, ¿no? ¿Cómo determinaríamos de todos estos caminos cuál sería el mejor, ¿no? Aquí nuestro objetivo será pues, buscar el camino más barato, ¿no? El que menos nos cueste. Y así lo que hacemos o lo que hace programación dinámica es empezar de atrás para adelante. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, en este ejemplo es muy sencillo y quizá probar todos los caminos sería, pues no sería tan complicado, ¿no? Buscamos todos los caminos, veo cuánto me cuesta cada camino y decido. Pero, ¿qué tal si en cada estación tenemos un conjunto numerable o incluso infinito de posibles estados? Probar todos los caminos ya no es viable en esos ejemplos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es aplicar la programación dinámica que nos dice lo siguiente. Me voy a ir de atrás hacia adelante e imaginemos que estamos aquí en la posición D. Estamos ahí en ese momento. Entonces, lo que hacemos es ver los caminos a los que nos llevan. Por ejemplo, tenemos aquí estos dos y decidimos el camino que sea más barato. Como estamos casi hasta el final, es más fácil pues determinar pues, cuál es el más barato. Entonces determinamos cuál es el más barato, lo señalamos y lo guardamos, ¿no? Y lo mismo podemos hacer si estoy, por ejemplo, en la posición E o en la posición F, ¿no? Determino cuáles son los caminos más baratos y los guardo. Pero, ¿qué pasaría? Bueno, ahí está. Tengo mi costo D. Este va a ser el costo del camino E. Y este es el mejor costo de mi camino si estoy en la posición F. Entonces, ¿qué pasaría si me voy hacia atrás, no? Uno menos. Ahora estoy en la posición A. Y necesito pasar por la segunda y tercera estación. Pero yo ya no voy a
a checar todos los caminos posibles a partir de A, porque yo ya sé que si yo llego a D, el camino verde me da el menor de los costos. O si yo llego a E, el camino rosa me va a dar el menor de los costos. Entonces ya no tengo que checar todos los caminos que ya de por sí había descartado anteriormente. Entonces lo que hago es fijarme cuánto me cuesta llegar de A al D, cuánto me cuesta llegar de A al E y cuánto me cuesta del A al F. Y sumo con los óptimos que ya tenía de los otros caminos. Entonces, de esos tres, ya solo tengo 3 caminos, me fijo en cuál es el mínimo. Así tendría el menor de los caminos y ya no tendría que probar todos los demás. Si para pasar a las posiciones, por ejemplo, D, E y E, como habíamos visto, es estocástico, entonces lo que hacemos es, bueno, pues voy a pasar a este nuevo estado de E y E con cierta probabilidad. Así lo que nos dice programación dinámica es de que me voy de atrás hacia adelante utilizando mi misma función, pero pues de forma iterativa, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí formalmente, si yo tengo un estado inicial X y tengo un costo por cada cambio, yo lo que voy a hacer, mira, pues si saco también, quiero saber cuál es el mínimo de cada uno de mis caminos, partiendo ahora de un nuevo estado, ¿no? Del estado en el siguiente momento del tiempo. Entonces, para sacar el T más 1, pues entonces me voy a ir hacia el siguiente en el T más 2 y luego para el T más 2 en el T más 3, de tal manera que cuando tenga el último, pues solamente es observar cuál vale menos, ¿no? Entonces, al irme hacia atrás para llegar hasta T, o en particular hasta 0, yo ya tengo conocidos todos los valores óptimos y todos los caminos que me van haciendo tener los menores costos. Entonces, todas estas decisiones de pasar del A al D al E van a formarme la política óptima que me va a dar el menor de los costos. Bueno, con este tipo de teoría, ya sabiendo que se puede resolver con programación dinámica, y bueno, deben de cumplirse ciertos supuestos que estoy obviando en este momento, pero que se tienen que trabajar, yo podría utilizarlo para ver cómo podría yo invertir, es decir, en portafolios de inversión. Los portafolios de inversión están compuestos por activos financieros. Digamos que tenemos cierta riqueza, ¿no? Tengo aquí mis 1,000 pesos para gastar sin consideración y yo quiero, y tengo ciertos activos disponibles, ¿no? Puedo tener activos sin riesgo, que pueden ser bonos o que los dejo a plazo fijo, CETES, etcétera. O activos que tienen cierto riesgo, como materias primas o tipos de monedas o acciones de diferentes empresas. Entonces yo debo determinar en qué porcentaje voy a distribuir mi riqueza en todos estos activos que yo estoy considerando, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que le dé 10% a bonos o 20% a materias primas, 35% a monedas, etcétera. Pero en realidad, ¿cómo sé cuál es la mejor distribución? Bueno, para empezar, debemos considerar la forma en la que, pues, cuánto cuesta, ¿no? Cómo se están moviendo los precios de cada uno de estos activos. Cuando tenemos activos sin riesgo, utilizamos este modelo, es decir, yo voy a distribuirlo de tal manera que solo tengo un interés a cada momento del tiempo, entonces pues va aumentando mi dinero y pues no hay riesgo y todo muy bonito, ¿no? Este tipo de modelos se llama modelo multiplicativo, ¿no? Porque bueno, se ve también que hay una multiplicación por cierto cambio en los precios, ¿no? Es lo que tenía por cierto cambio en el precio.
Aquí el cambio pues simplemente es el interés que yo voy a ganar al siguiente momento. Aquí estamos viendo pues un interés compuesto considerando que no voy a sacar ni meter más dinero. Pero con los activos con riesgo, aunque también considero un modelo multiplicativo, este modelo multiplicativo, bueno, este factor me va a indicar el cambio de precio relativo, ¿no? Entonces puede cambiar para bien o cambiar para mal, no puede subir de precio o bajar de precio. Usualmente, ahorita que estamos trabajando con tiempo discreto, es común utilizar un modelo binomial o también llamado el Cox-Ross-Rubinstein. Este modelo, es decir, que esta R, que es aleatoria, se va a distribuir en forma binomial. Es decir, que solo puede subir una cantidad fija o puede bajar una cantidad fija con una probabilidad P de que suba y 1 menos P de que baje, ¿no? Entonces, solamente pues consideramos esas opciones y es un modelo binomial utilizado actualmente en finanzas, ¿no? O también podemos tener el caso en el que se discretiza el modelo que ya se tenía en tiempo continuo, que es el más popular y que se le llama el modelo de Black-Scholes-Merton. No sé si lo hayan escuchado, pero este se toma en tiempo continuo y nosotros podríamos discretizarlo pues dividiendo el tiempo en intervalos constantes, en donde está R, entonces el logaritmo de esta variable se va a distribuir como una normal, ¿no? Entonces podríamos conocer muy bien estas distribuciones para conocer cómo es que se va moviendo el precio de mis activos y a partir de ahí tomar una decisión. Suponiendo que tenemos nuestra estrategia, ¿no? Una estrategia, ¿cómo tenemos nuestra estrategia? Podríamos ver cómo distribuir nuestra riqueza. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo una estrategia que va a ser como si fuera un vector, donde A0 va a ser el porcentaje que le doy a bonos, por ejemplo, aquí a bonos, A1 el que le doy a materias primas, A2 a monedas y así sucesivamente. Entonces, el porcentaje que le doy a bonos lo multiplico por la riqueza que tengo por pues, este cambio, ¿no? En el precio, que en este caso sería el interés que yo voy a ganar. Entonces, este va a ser lo que yo ganaría o perdería, bueno, en este caso ganaría al siguiente momento del tiempo. Y a esto le voy a sumar todos los porcentajes que yo decidí por cada uno de el resto de mis activos por los cambios en los precios relativos. Y bueno, eso lo multiplico por la porción de mi riqueza que estoy decidiendo invertir. Entonces, la nueva riqueza en el siguiente periodo, pues va a ser este nuevo, pues este cambio, ¿no? Y de nuevo la pregunta es, bueno, sí, pero eso es suponiendo que tengo esa estrategia. ¿Cómo determino esa estrategia o cómo sé que la estrategia que yo decidí, que mi corazón nada dio, es la mejor? Aquí es donde entran los índices financieros. Los índices financieros son indicadores del movimiento de los precios o del comportamiento de un cierto sector en el mercado. Puede ser en la bolsa de valores o en otros sectores. Y hay ciertos índices que se consideran muy robustos y que la gente toma como forma de comparación. A esta comparación se le llama benchmark. Entonces, si decimos, mira, si tu rendimiento es igual a este índice, pues quiere decir que lo estás logrando, ¿no? Que si esto es lo mejor que puedes hacer. Y estos índices se sacan, por ejemplo, este es el Standard & Poor's 500 y representa a las 500 mejores empresas de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, aquí está Google, Amazon, Apple, Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, nos dice cómo están los rendimientos en conjunto de estas empresas. Así que si yo tengo un portafolio que se asemeja a algunas de estas empresas, podemos invertir y yo tengo un portafolio que me da un rendimiento cercano a este índice, pues podríamos decir que sí estoy teniendo un buen portafolio de inversión, ¿no? Porque puedo decir, sí, pues gané el 1%, gané, qué felicidad.
y el índice me dice que está en 6%, pues en realidad sí estoy ganando, pero estoy desaprovechando oportunidad, ¿no? Hay todo un rango en el que podría acercarme y tener unos mejores rendimientos. Bueno, así como existen, bueno, 500 empresas, quizás digan, no, pues ¿cuándo alcanzó eso, no? Hay otros índices como el Dow Jones, que representa las 30, así, tops empresas de Estados Unidos. Ya no son 500, no solo 30, las 30 top. Entonces podríamos decir, bueno, yo estoy en la capacidad de poder invertir y ver cómo se están moviendo o estudiar solamente 30 empresas, ¿no? No hacer un estudio así de las 500, solo con 30. Entonces, bueno, me voy hacia este índice. O si estoy en un mercado de bienes, tal vez lo que me interesa es ver cómo está la inflación, ¿no? Es ver que voy con la inflación para no perder. O si estoy en el mercado de monedas, tal vez el que me interese sería la tasa de cambio, ¿no? Para ir sobre la tasa de cambio y ver mi rendimiento. Y existe en México, así como el Standard & Poor's de Estados Unidos, existe en México el índice de precios y cotizaciones. Este es el que está compuesto por las 35 empresas mexicanas que, pues, de mayor poder en México, ¿no? Está, por ejemplo, Bimbo, Cemex, Walmex, América Móvil, entre otras, ¿no? Entonces, si a mí me interesa invertir pues en empresas mexicanas, que por cierto sí se puede hacer, o sea, si cualquiera de nosotros podría invertir en cualquiera de estas empresas, este, pues podríamos tomar en cuenta este índice para ver si mi portafolio, pues es bueno, ¿no? Si tengo un rendimiento similar a estos índices. Bueno, entonces, ¿cómo? Pues ya sé cómo hacer mi portafolio, ya sé qué son los índices, ¿cómo puedo ver esto como un problema, ¿no? Bueno, aquí es unos ejemplos de cómo ha ido, este es Standard & Poor's, cómo ha ido el rendimiento a lo largo de los años. Vemos que es bueno, que incluso va a la alza. O la tasa de inflación en México. Y bueno, este tipo de problemas puede modelarse como un proceso de Markov, ¿no? Donde el estado que yo estoy observando es mi riqueza o capital. Yo debo decidir mi acción, estrategia o política, serán los portafolios de inversión, es decir, cómo voy a distribuir mi riqueza dentro de los activos financieros. El costo, como lo que yo quiero es ver qué tan cerca o qué tan lejos estoy de este índice que me dice que es lo mejor, entonces establecemos el costo como una especie de forma de medir qué tanto me estoy alejando. En este caso, bueno, nosotros lo determinamos como la diferencia al cuadrado, que se utiliza como una forma de definir qué tanto me alejo, ¿no? Puede ser otro tipo de distancia o incluso el valor absoluto o se ha trabajado también con varianza para ver bueno, qué tanto me alejo de este índice de referencia. Por supuesto, de llegar a la nuevo capital, pues va a depender de la aleatoriedad de los precios del mercado. Entonces, así como lo vemos, es en realidad un proceso de Markov, ¿no? Donde los estados son la riqueza, las acciones del portafolio, mi costo es la diferencia hacia el índice y las acciones van a ser cómo distribuir mi riqueza en cada acción. Y la función objetivo será entonces el valor esperado de todas estas diferencias a lo largo del tiempo, ¿no? Porque lo que queremos es estar muy cerca del índice de referencia. Y para ello, pues podemos utilizar programación dinámica estocástica para obtener los portafolios óptimos en cada periodo. Entonces podemos tener portafolios en el que determinemos el 10% a los bonos, 20% a materias primas o de alguna otra manera. De forma así burda, por ejemplo, si tenemos nuestro índice de referencia, que es la línea amarilla, nuestra riqueza óptima utilizando procesos de Markov va a ser la línea roja, es decir, va a estar muy cerca o nos va a dar la mejor forma en la que nos podemos acercar. Por supuesto, puede no ser única, pero nos va a dar una de las formas en las que podemos estar lo más cerca posible.
una riqueza con otro portafolio, pues estará más alejado de nuestro índice de referencia. Entonces, al trabajar con este tipo de problemas y que se vuelve interesante al verlo financieramente, podemos agregarle otro tipo de variables como por ejemplo switchings. Se llaman switches en la teoría de probabilidad, pero podemos interpretarlo como el hecho de poder cambiar de mercado, ¿no? Por ejemplo, ya invertí en monedas, pero estoy viendo que va a la alza la materia prima. Entonces, que yo pueda hacer un cambio de mercado, que es sacar todo de este mercado de monedas y llevar todo a materias primas, ¿no? Entonces, haríamos un switching total del cambiar de mercados. O tal vez me interesarían algunas restricciones. Por ejemplo, no salirse de alguna zona segura. Puede ser de que tengamos, queremos acercarnos a un índice, pero tenemos una línea inferior que nos indica bancarrota. Entonces no podemos bajar de esa línea porque ya sería bancarrota y no, pues no podríamos seguir invirtiendo. Entonces incluiríamos en estos procesos restricciones de ese tipo para no llegar a la bancarrota o tal vez un límite superior en los que nos implicaría pagar demasiados impuestos y pues no nos conviene tampoco, ¿no? Entonces podemos incluirle restricciones para no salirnos de una zona segura y seguir trabajando con un modelo de marco. Y una de las novedades que, bueno, hemos trabajado también es meter ambiente aleatorio, es decir, un tipo de aleatoriedad adicional en el mercado. Aparte de tener la aleatoriedad en los precios, que metemos aleatoriedad en el mercado que también modifique los precios, ¿no? Entonces, esta aleatoriedad adicional puede ser considerado para modelar los precios de una forma distinta, pero terminar de nuevo dentro de un proceso de marco. O finalmente costos adicionales, ¿no? Aparte de permanecer cerca de nuestro índice de referencia, pues tal vez hacer una nueva inversión nos implique un costo. Estos costos de transacción deberían tomarse en cuenta porque si estoy cambiando y cambiando de mercado, cambiando y cambiando mi proporción en el portafolio, se refiera a un costo de transacción y al final sí voy a estar muy cerca del índice, pero pues ya gasté un montón, ¿no? Entonces, meterle este tipo de costos de transacción, ayudaría o robustecería el problema. Te puede también considerar otro tipo de costos como varianzas, como diversificación, etcétera. Y bueno, espero poderles compartir muy pronto que hemos estado trabajando el doctor Jaso Fuentes del Sinvestap México y yo en un artículo que involucra este problema financiero de benchmark. Estamos trabajando con dos mercados, es decir, haciendo switching y también incluimos aleatoriedad en el mercado, ¿no? Le metimos un ambiente aleatorio. Entonces, al meter estas dos condiciones, los supuestos usuales que existen en un problema de Markov, pues también varían, ¿no? Algunas cosas no se cumplen, entonces hay que demostrar otras de tal manera que programación dinámica en este caso sea válida de nuevo y pueda tener una solución, ¿no? Incluso dar esa solución. Y pues bueno, esto es lo que quería compartirles. Espero verlos pronto así. Muchas gracias, Gladys. ¿Alguna pregunta? Y también de quienes están en línea. Cuando definiste el criterio de rendimiento, la función efectiva, el costo total promedio y otro costo que decías, costo promedio total. ¿Sí? A ver. Es que tengo que regresar todo, permítanme. Estos, ¿no? No son equivalentes
costos, Ajá. porque si una política que utilice una política óptima para el costo total esperado, esa sería la misma, ¿no? Que para el costo total. Es simplemente la dividida entre. Ujú. No son equivalentes directamente, pero hay una forma de convertir los problemas para resolver uno. Pero no, porque como este es promedio, puede haber más variación, ¿no? De que en una trayectoria quizás sea más grande que en otro y no hay problema. Pero en el de arriba debe de ser óptimo en cada paso, ¿no? El menor en cada paso. Sí podrían verse así, pero no, o sea, sí hay que hacer un procedimiento para convertirlo, pues para resolverlo. No son directamente así equivalentes. Lo que pasa es que, bueno, sí no son equivalentes, pero es que uno es el múltiplo del otro. Es un múltiplo constante. Ajá, es un múltiplo constante. Entonces, si tú optimizas uno, pues es lo mismo para el otro, ¿no? O sea, porque lo estás multiplicando por una constante positiva, que en este caso es 1 sobre n. Entonces, si tú encuentras el mínimo para el de arriba, pues ahí también va a ser para el de abajo, ¿no? No. Tal vez porque lo estoy viendo en las condiciones que se necesitan para encontrar la solución. Entonces, en las condiciones ya no es tan directo. De hecho, el promedio no es tan directo como el de arriba, como el esperado, el total. En las Bueno, al menos que condiciones. le haga falta, bueno, no sé si al menos le haga falta algo en la fórmula, porque, Sí, o sea, aparentemente así como está, sí, o sea, tú vas a mover X y Pi, o sea, vas a mover X y Pi y vas a tratar de optimizar, ¿no? Ujú. Entonces, pues aparentemente sí, según nuestra perspectiva, al multiplicarla por una constante, como que sí estarías en el mismo pi y en el mismo x, como que estarías alcanzando el óptimo, ¿no? Porque la n está fija, o sea, no se mueve, ¿no? Bueno, ajá. Bueno, sí, la n está fija, tal vez lo estoy pensando así, pero si n es infinito, ya no, ya no es equivalente, o sea, ya se necesita algunas condiciones extras en el modelo promedio para garantizar la solución. Bueno, a lo mejor le hace falta algo, bueno, es lo que estamos pensando. Sí, porque si n es igual a infinito, pues ya 3 no puede. Pues creo que era un límite. A menos que fuera un límite, pero el límite sería 0, ¿no? En el de infinito. No, pero No siempre, ajá. Sí, es que arriba también la sí, la afectan los costos, pero siempre hay condiciones ahí de que esas sumas sean finitas para Sí, es que valor en esas condiciones es donde se nota la diferencia, ¿no? En esas condiciones de hacer que el problema tenga solución. habría que pensarlo. como si le dan falta algo. Y bueno, Se habría me que pasó. pensarle un poco más ahí, porque sí, aparentemente, no, o sea, nosotros todavía no, como que no nos queda muy claro qué es lo que cambia. Pero así como está, pareciera como que sí. Pero bueno, habría que pensarlo más, revisarlo con más detenimiento. Ajá. Ajá. Yo también tengo una pregunta en la dinámica que mencionaste, la dinámica, no sé si puedes ir a las gráficas, ¿ya ves? El diagramita donde estabas buscando como que la ruta óptima. ¿De estas o las? Ajá, sí, sí, más adelante. Ajá. Ándale, más adelante. Ajá. Ajá, por ejemplo, bueno, el anterior, antes de que
allá. Bueno, mencionabas de que aquí como que te paras en un punto y ahí buscas las óptimas hasta el final, ¿no? Ajá. Y luego, por ejemplo, te tomas el A y entonces ya no tienes que ver todas las, por ejemplo, ya no tienes que ver de A a D, a H y a la meta porque ya viste que esa no es óptima, ¿no? Ajá. Y eso lo tienes que hacer con todas las demás, con B, C, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Y en el caso en que mencionabas, ¿qué pasa si son infinitas esas? O sea, aquí decías, bueno, como aquí solamente tienes 3 en la primera etapa, 3 en la segunda y 2 en la tercera. Bueno, aquí puedes hasta probar todo y de ahí encontrar pues dónde está la más barata, ¿no? Pero cuando son infinitas, cuando por ejemplo en la etapa 1 tienes infinitas y en la 2 infinitas, entonces ahí en la programación dinámica, ¿cómo le haces? O sea, ¿de dónde partes para ir eso de un punto, me voy hacia atrás? O sea, ¿cómo le haces? Esa es la idea, se considera integral. Entonces, la integral va a recorrer sobre todo el espacio de estados. Entonces, pues ya, en me recorre sobre todos los estados a partir del siguiente momento. Sí, así lo resuelvo. Ok. Ah, ok. Sí. Más lindo que, bueno, en el diagrama que tenía, se empieza desde atrás, digamos, finalmente. En este caso que están dos, se ve cuál de esos dos estarían el mismo. Una vez que se determina cuál de esos dos da el costo mínimo, luego se va más hacia atrás, cuál de los tres estados llevan el costo mínimo a donde ya se determinó que era el. O sea, el problema se va partiendo, en lugar de optimizar un problema en etapas, se van optimizando N problemas en una etapa. Ajá. Eso es más sencillo. Sí, cuando estamos al final, solo es fijarnos cuál es el costo menor. Entonces, se guarda ese costo y se guarda esa acción, ¿no? Cuáles nos da el camino. Y cuando me regreso al anterior, pues ya igual hago solo un paso, ¿no? Me fijo en este costo porque este ya está guardado. Entonces, solo me fijo en el mínimo pues a partir de aquí, cuál me da el mínimo porque el siguiente costo ya está guardado y la acción ya está guardada también. Y así me voy hacia atrás, de tal manera que desde el inicio, ya para saber bueno, cuál de estos tres es más barato junto con su costo ya guardado. Entonces solo es pues un problema nada más, ¿no? De con el costo guardado y ya. Yendo hacia atrás. Desde atrás. La penúltima etapa, ¿cuál estado es el óptimo? Ya determinaste en la penúltima etapa cuál estado es el óptimo, entonces ves en la penúltima etapa cuál estado te lleva a la óptima, penúltima. Ajá. O sea, ya no tienes que probar con todos. Con todos. Ok, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues entonces, pues ya parece ser que ya no hay ninguna otra pregunta, Gladys. Entonces, te agradecemos mucho por tu plática, está muy interesante, principalmente por todas las aplicaciones que estamos viendo en los portafolios, ¿no? De esta parte de finanzas. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y te haremos llegar